Hola amigas y amigos, en el vídeo de hoy aprenderemos a hacer estos pendientes hechos con medias tilas de Miyuki. Podemos hacerlos de un solo color o mezclando medias tilas de diferentes colores. Y también podemos hacer los dos pendientes en el mismo sentido o uno en un sentido y otro en el sentido contrario. Espero que os gusten. Necesitaremos medias tilas de Miyuki. Para hacer estos pendientes he utilizado las medias tilas de un solo color, pero podéis mezclar de diferentes colores. Rocalla de Miyuki del número 11. Hilo Fireline de color cristal en la medida 0,10 milímetros. Si no tenéis este hilo, podéis utilizar un hilo para Miyuki. Agujas para Miyuki. Tijeras o cúter. 2 ganchos para pendientes y 2 topes. Y cinta métrica. Si ya lo tenéis todo, comenzamos. Enhebramos 1 metro de hilo y enfilamos una rocalla, una media tila, 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 una rocalla, 6 medias tilas, una rocalla, una media tila y 3 rocallas. Y las pasamos hacia la mano izquierda hasta que nos quede en este lado más corto unos 15 centímetros para después rematar este lado. Ahora tenemos que pasar la aguja a través del segundo agujero que tenemos de cada nuestra media tila. Para eso, ahora vamos a apoyar la tila que tenemos aquí en el extremo y pasar la aguja hacia la izquierda por ella, por el agujero que tenemos de esta media tila. Y se nos tiene que quedar así. Este será nuestro extremo del pendiente. Ahora vamos a añadir una rocalla. Y pasamos la aguja a través de la siguiente media tila. Le damos la vuelta y pasamos por la siguiente. Tiramos y así se nos queda. Añadimos otra rocalla y pasamos por la siguiente media tila. La vamos girando para que tengamos el siguiente agujero. Y tiramos del hilo. Añadimos otra rocalla y pasamos por la siguiente media tila. La giramos para poder pasar por el agujero y tiramos. Ponemos otra rocalla y pasamos por la que tenemos a continuación. La giramos y pasamos por el agujero. Vamos tirando y vamos viendo cómo se nos va curvando. Ahora ponemos otra rocalla y pasamos por la siguiente. Y ponemos la última rocalla. Y pasamos por la siguiente tila. Perdón, medio tila.
Ahora pasamos la aguja a través de las siguientes 5 medias tilas. Le damos la vuelta y pasamos por la primera, la segunda, tiramos, la tercera, la cuarta, tiramos del hilo y pasamos también por la quinta. Y tiramos del hilo. Tenemos que tener aquí 6 medias tilas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora añadimos una rocalla. Y pasamos por la última media tila. Y ahora añadimos 3 rocallas. Las pasamos a través de todo el hilo. Y tenemos que hacer 2 nudos con nuestros 2 hilos. Este es el primer nudo. Y hacemos nuestro segundo nudo también. Si vemos que es más difícil hacerlo con el hilo en la mano derecha, el de la aguja, lo giramos y lo hacemos con el hilo más corto. Después de haber hecho nuestros 2 nudos, nos tiene que quedar aquí, a la derecha de esta primera rocalla. Ahora tenemos que pasar la aguja a través de todas las rocallas y de todas las medias tilas de nuestro pendiente. Pasamos hacia la izquierda por la primera rocalla. Por la primera media tila y por la siguiente rocalla. Y vamos girando nuestro pendiente. Tiramos del hilo para que se nos quede escondido. Ahora pasamos a través de la siguiente media tila y la siguiente rocalla. Tiramos. Ahora por la siguiente media tila y la siguiente rocalla. Esta es, que se me olvida de deciros, la segunda vuelta. Ahora por la siguiente media tila y la siguiente rocalla. Por la siguiente media tila y la siguiente rocalla. Y por la siguiente media tila y la siguiente rocalla. Tiramos siempre del hilo. Cuando pasemos la aguja, tiramos del hilo para que se quede escondido. Ahora tenemos que pasar a través de las siguientes 6 medias tilas. Podemos pasar a través de 2 en 2 o de una en una, como nos sea más fácil. Yo voy a pasar por las 2 primeras. Ahora por las 2 siguientes.
Y ahora por las dos últimas. Tenemos que asegurarnos de pasar siempre por todas las rocallas y por todas las medias tilas. Tiramos. Y ahora pasamos por la rocalla, por la media tila y por la rocalla siguiente. Ahora pasamos por las dos siguientes rocallas, que son las del extremo. Estas tres son las del extremo, pues pasamos por las dos últimas rocallas. Giramos y tenemos que pasar por las del siguiente lado. Pasamos por una media tila, una rocalla. Si queréis podéis pasar también por la siguiente media tila y la siguiente rocalla. Podéis hacer de una en una, de dos en dos, como sea más cómoda. Ahora pasamos por la siguiente media tila y la rocalla. Tiramos. Ahora por la media tila, la rocalla. Media tila y rocalla. Ahora por la media tila y la rocalla. Y ahora pasamos por las 6 medias tilas. Igual que antes, podemos pasar de dos en dos, de una en una, como nos sea más cómodo. Pasar por las dos primeras, pero hay que asegurarse de pasar por todas las rocallas y por todas las medias tilas. Ahora por las dos siguientes. Y por las dos últimas. Si vemos que nos es muy difícil, pasamos primero por una y luego por la otra. Se nos queda enganchado. Sacamos. Pasamos nuestro pendiente. Y ahora por la última. Y por la rocalla que tenemos a continuación. Ahora por la siguiente media tila y tenemos que pasar la aguja por las 4 rocallas. Pasamos por la media tila y la primera rocalla. Y ahora por las otras 3 rocallas.
se nos engancha. Quitamos el hilo y la pasamos. Y así nos va quedando. Ahora tenemos que hacer la tercera y la cuarta vuelta de la misma manera, pasando por todas las medias tilas y todas las rocallas del pendiente. Primero en este lado, nos ha salido el hilo por aquí, ahora pasamos por la media tila, rocalla, 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 las 6 medias tilas, la rocalla, la media tila, las 3 rocallas del extremo, después por la media tila, rocalla, 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 por las 6 medias tilas, la rocalla, la media tila y las 4 rocallas para poner el gancho del pendiente. Esta sería nuestra tercera vuelta y vamos a hacer la cuarta de la misma manera. O sea, la que hemos empezado ahora sería la tercera y la cuarta de la misma manera. Después de haber hecho nuestra tercera y nuestra cuarta vuelta, comenzamos con la quinta. Tenemos aquí el hilo a la izquierda de la primera rocalla y tenemos que pasar la aguja otra vez por todas las medias tilas y todas las rocallas que tenemos en este lado. Y tenemos que salir después de la última rocalla que tenemos aquí cuando hayamos pasado por las 6 tilas. Después de la siguiente rocalla la pasamos con la aguja y cortamos con cuidado el hilo a ras. Recordamos que tenemos que cortar nuestro hilo cuando hayamos pasado por esta rocalla que tenemos aquí después de las 6 medias tilas. Cortamos con cuidado a ras y si nos ha quedado un poquito lo escondemos. Levantamos la tila y lo escondemos para que no se vea. Enhebramos el otro hilo, el más corto, y pasamos la aguja hacia el otro lado al sentido contrario por todas las rocallas y por todas las medias tilas. Ahora tenemos que pasar por las rocallas, por las medias tilas que tenemos en este lado y hacemos lo mismo que hemos hecho en el otro extremo, en el otro lado. Cuando pasemos por esta última rocalla, salimos y antes de la última media tila cortamos el hilo con cuidado a ras y hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Después de llegar, cuando pasemos por esta rocalla, sacamos la aguja y cortamos el hilo con cuidado. Si vemos que nos ha quedado un pequeño extremo chiquitito, levantamos un poquito la tila, la media tila, perdón, y lo escondemos. Ahora ponemos el gancho de nuestro pendiente en la anilla que hemos hecho con las 4 rocallas. Podemos poner el gancho teniendo el pendiente así, en este sentido, y si queremos que los dos pendientes tengan sentidos diferentes, lo pondríamos así. Yo voy a hacer los dos pendientes iguales, pero podéis hacerlos cada uno en uno de los dos sentidos. Hacemos otro pendiente igual y ya los tendremos listos para estrenar. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Quiero dar las gracias a todos los suscriptores y en especial a los miembros del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!